El blindaje de Gonzalo García, un pacto para la historia. Era una de esas tardes extrañas en Valdebebas, cuando el aire parece cargado de electricidad aunque no haya ni una nube que amenace tormenta. El sol caía a plomo, castigando con rayos intensos el césped perfectamente recortado, como si cada brizna estuviera alineada para una final de Champions. Desde fuera, cualquier visitante podría haber pensado que se trataba de un día más en la rutina de la ciudad deportiva del Real Madrid. Canteranos entrenando en campos laterales, miembros del primer equipo saliendo en coches de lujo con las ventanillas tintadas, y el habitual trasiego de empleados que iban y venían con carpetas bajo el brazo. Pero detrás de esas paredes de cristal, donde se trazan planes que definen décadas, se estaba cocinando algo que, con el tiempo, podría recordarse como el punto de partida de una leyenda. Gonzalo García, el chico de mirada decidida que creció con un póster de Raúl sobre su cama y un balón gastado en los pies, estaba a punto de vivir un momento que separa el antes y el después en la vida de un futbolista. Frente a él, el presidente Florentino Pérez, el arquitecto de los grandes imperios blancos, lo observaba con esa mezcla tan suya de orgullo paternal y frialdad calculadora. Entre ambos, sobre una mesa de madera noble, descansaba un documento que, más allá de su peso en papel, valía como un cofre lleno de oro. No era una renovación cualquiera. Era un blindaje. Una declaración de principios. Un pacto escrito para asegurarse de que el chico que había hecho soñar a la cantera seguiría escribiendo su historia en Chamartín. Florentino lo sabía. Hay decisiones que se toman pensando en el balance de cuentas, y otras que se toman pensando en el legado. A su derecha, José Ángel Sánchez repasaba las cifras por última vez. La tinta aún fresca en los márgenes, las cláusulas revisadas con lupa. Todo estaba listo. Más que un acuerdo económico, aquello era un mensaje al planeta fútbol. El futuro del gol en el Real Madrid estaba aquí, y no se vendía ni por todo el oro de la Premier. Florentino rompió el silencio con esa voz pausada que tantas veces ha sellado operaciones millonarias. Lo que has hecho este año no es casualidad. Has demostrado instinto, frialdad y hambre. Aquí no regalamos nada. Esto te lo has ganado tú. Gonzalo apretó las manos sobre las rodillas. Podía sentir cómo la adrenalina le recorría el cuerpo, como cuando está en el túnel de vestuarios esperando para saltar al campo. Su mente viajó rápido, la final del Mundial de Clubes, los 25 goles con el Castilla, la bota de oro que descansaba en la vitrina de su casa como prueba de que el esfuerzo tenía recompensa. Sobre la mesa, el bolígrafo lo esperaba. Bastaba una firma para sellar un número que ya era leyenda, 1.000 millones de euros de cláusula. Una cifra que corría como un susurro eléctrico entre sus compañeros y que convertía su nombre en un grito de advertencia para los grandes clubes europeos. José Ángel sonrió con ironía. La cláusula de 50 millones es historia. A partir de hoy, quien te quiera que venga con 1.000, y, aún así, ya veremos. En ese instante se abrió la puerta. Xabi Alonso, impecable como siempre, cruzó la sala. El exfutbolista, ahora entrenador y figura respetada en todo el club, se inclinó sobre la mesa y le habló al oído. Ahora empieza lo difícil, pero también lo bonito. Tendrás tus minutos, a veces de titular, otras desde el banquillo. Quiero que seas nuestro Joselu, pero con tu propia historia. Cuando te toque, tienes que morder. Gonzalo asintió. Sabía que delante tendría a Kylian Mbappé, que en el vestuario había galácticos con un currículum intimidante, pero también sabía que el fútbol es cruel con quien espera demasiado. Su oportunidad podría llegar en el minuto 89 de un partido trabado, o desde el inicio en un choque de copa. Debía estar listo para que, cuando sonara su momento, el Bernabéu recordara por qué lo habían blindado. Imaginó su debut oficial como nuevo 9 del futuro, el rugido de la grada, el olor a césped mojado por los aspersores previos, un centro preciso al segundo palo, el remate seco, el balón besando la red. Y él, señalando el escudo ante un mar blanco. En el Real Madrid, el gol no es solo un número, es una religión, y él estaba a punto de convertirse en uno de sus sacerdotes. El movimiento no solo aseguraba a un delantero joven y letal, también levantaba un muro infranqueable ante las tentaciones del mercado. En Inglaterra, los despachos de la Premier ya habían intentado abrir la cartera, pero se encontraron con una muralla blanca imposible de escalar. El fichaje galáctico, esta vez, no se importaba, se fabricaba en casa. Era una declaración de guerra al futuro. Porque un goleador con ADN blanco no solo mete goles, transmite pertenencia, fuego y la sangre fría que se necesita para no temblar en las noches grandes. Xavi, al salir de la sala, dejó una frase que Gonzalo no olvidaría jamás. Hay jugadores que llegan con nombre y luego hacen historia, y otros que hacen historia para que el mundo aprenda su nombre.
Tú perteneces al segundo grupo. En algún rincón de Valdebebas, los fotógrafos ya preparaban la instantánea que, años después, podría verse en los pasillos del Bernabéu como un recuerdo del día en que un chico de la cantera firmó su destino. Porque en el Madrid, los momentos grandes no se anuncian, se escriben, y ese día, Gonzalo acababa de escribir el primero de su propia leyenda. Rodrigo, el dilema de los 100 millones. El vestuario del Real Madrid estaba sumido en un silencio tan denso que parecía tener peso propio. No era el silencio relajado que sigue a una victoria trabajada ni el concentrado que precede a un partido grande, sino uno incómodo, cargado de pensamientos no dichos y miradas furtivas. El zumbido de una ducha lejana y el suave golpeteo de unas botas contra el suelo eran los únicos sonidos que rompían la calma tensa. En su rincón habitual, el mismo que había ocupado desde que llegó al club siendo un joven con sueños imposibles, Rodrigo estaba sentado con la cabeza gacha. Llevaba los cascos puestos y las manos entrelazadas, apretando los dedos con fuerza como si así pudiera contener todo lo que bullía en su interior. A nadie se le escapaba que la música no sonaba. Aquel gesto era más bien un muro invisible para aislarse del ruido exterior, de las especulaciones, de las conversaciones que sabía que se estaban dando a pocos metros de allí. En una sala de reuniones cercana, separada del vestuario por apenas una pared, Florentino Pérez y José Ángel Sánchez conversaban en voz baja. Sobre la mesa, varios documentos y un portátil abierto mostraban correos y mensajes de agentes. No era una reunión más. Lo que allí se decidiera podía cambiar no solo el futuro de Rodrigo, sino también el rumbo inmediato de la temporada. Desde Londres, el Arsenal presionaba con la insistencia de quien cree haber encontrado la pieza que le falta para dar un salto definitivo. Querían a Rodrigo, ese jugador capaz de convertir un partido anodino en un recuerdo imborrable con un regate imposible o un disparo desde un ángulo que nadie más se atrevería a intentar. Lo querían antes de que cerrara el mercado, pero su reciente gasto multimillonario en fichajes les había dejado con un margen de maniobra muy reducido. Por eso, su propuesta inicial incluía una fórmula que en Madrid sonaba casi ofensiva, una cesión con compra obligatoria a final de temporada. Si sale, que sea por más de 100 millones. Ni un euro menos, dijo Florentino, con un tono que no admitía réplica. No era solo una cifra, era un mensaje al mundo. Rodrigo no era un jugador cualquiera, era un futbolista que había aparecido cuando más se le necesitaba, que había marcado goles en noches donde otros se escondían, que había demostrado tener hielo en las venas en los momentos más calientes de la Champions. Quien quisiera llevárselo debía pagar el precio de un jugador que había inscrito su nombre en páginas doradas de la historia reciente del club. En un rincón de la misma sala, Xabi Alonso observaba en silencio, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. El técnico conocía el valor futbolístico y humano de Rodrigo. Perderlo sería un golpe, pero también sabía que 100 millones permitirían reforzar varias posiciones clave. La pregunta era si la salida del brasileño sería una ganancia a largo plazo o un vacío imposible de llenar. Mientras tanto, en su asiento del vestuario, Rodrigo viajaba mentalmente a momentos que definían su relación con el club. Recordaba su doblete en el Etihad, su celebración corriendo hacia la banda con los brazos abiertos, el rugido del Bernabéu en aquella semifinal mágica. También venía a su mente la final de Copa del Rey en la que comenzó como titular, pero terminó observando desde el banquillo, sintiendo por primera vez que quizás su lugar ya no era tan intocable como antes. Al salir al pasillo, se cruzó con Xabi Alonso. No esperó a que el entrenador le dijera nada. «Mister, yo quiero jugar siempre. No quiero ser uno más», soltó, con una mezcla de firmeza y vulnerabilidad. «Aquí siempre tendrás tu sitio, Rodrigo», respondió Xabi, mirándole a los ojos, «pero aquí la competencia es la más dura del mundo. Y lo sabes». En Londres, Mikel Arteta dibujaba mentalmente un ataque con Rodrigo partiendo desde la izquierda, combinando velocidad, desborde y ese instinto letal en el área. En Múnich, París y otros puntos estratégicos de Europa, varios directores deportivos tomaban nota, conscientes de que si el Arsenal fallaba, podría abrirse una ventana de oportunidad. Pero los londinenses parecían dispuestos a moverse rápido y con decisión. La afición madridista, como siempre, estaba dividida. En redes sociales y tertulias, algunos clamaban por retenerlo a toda costa, convencidos de que dejarlo ir sería un error histórico. Otros opinaban que, por más de 100 millones, la venta sería un movimiento estratégico brillante, una jugada digna de la fría lógica que tantas veces había guiado al club a su grandeza. En las oficinas de Valdebebas, la estrategia estaba clara: el Real Madrid no se apresura, no se deja llevar por la presión. Si Rodrigo se iba, lo haría dejando una cifra que pasaría a la historia y un legado de noches mágicas en Europa. La decisión final no se tomaría por capricho ni por sentimentalismo, sino por lo que mejor sirviera al plan maestro del club. Ahora,
la pelota estaba en el tejado del Arsenal. Podían pagar y cambiar el curso de la temporada, o aceptar que en el Madrid, ganar en el campo y en la caja siempre ha sido la única prioridad. El plan a Haaland, 150 millones para dominar Europa. En los pasillos silenciosos de Valdebebas, donde los pasos resuenan sobre mármol pulido y las paredes parecen guardar secretos de décadas, un rumor comenzó a tomar forma como una corriente eléctrica. No era un murmullo cualquiera, de esos que nacen y mueren en el mismo café. Este era distinto. Pesado. Cargado de una expectativa casi irreal. No hablaban de una promesa del futuro ni de un refuerzo para completar plantilla. Hablaban del fichaje, en mayúsculas. El nombre que podría marcar una era. El depredador que ha redefinido lo que significa vivir en el área. El hombre que convierte medio metro en un gol. Erling Braut Haaland. Su sombra ya parecía proyectarse sobre el césped del Santiago Bernabéu. Y la llave de su llegada, curiosamente, no estaba en manos del Manchester City. Una cláusula especial, escondida en su contrato como un tesoro enterrado, permitiría su salida por 150 millones de euros, pero solo a clubes fuera de la Premier League. No era un número cualquiera, era una cifra que parecía escrita con tinta invisible para un único escudo, el blanco impoluto del Real Madrid. La operación comenzó a tomar cuerpo en los despachos cuando surgieron los primeros indicios de que este verano podría producirse un movimiento inesperado, la salida de Rodrigo o incluso de Vinicius. Florentino Pérez, hombre acostumbrado a pensar no en el siguiente partido, sino en la próxima década, ya tenía un plan trazado. Sabía que si se abría un hueco en la delantera, no habría medias tintas, irían a por Haaland. En una reunión discreta, Rafaela Pimenta, la agente de confianza del delantero noruego, dejó caer una frase que encendió todas las alarmas. Si el Madrid pone la oferta, Erling activará la cláusula. A partir de ese instante, todo cambió. Mientras en Manchester Haaland seguía entrenando bajo la mirada meticulosa de Guardiola, sin dejar que una sola sonrisa delatara sus pensamientos, en su interior algo latía con fuerza. Desde niño, en las frías noches de Brine, había soñado con vestir de blanco, con escuchar ese rugido único del Bernabéu. No era solo el dinero. No era solo un reto. Era historia. En Valdebebas, Kylian Mbappé escuchó el rumor. Y sonrió. Pero no fue la sonrisa nerviosa de quien teme perder protagonismo. Fue la sonrisa de un competidor nato que reconoce en otro a un igual. La sonrisa de alguien que sabe que, con un socio así, el Madrid podría pasar de temido a intocable. Florentino, calculadora en mano, repasaba cifras y escenarios. 150 millones por un delantero que te asegura 30 o 40 goles cada temporada. Un jugador que no solo aporta cifras, sino una intimidación pura, una presión psicológica que se siente antes de que suene el silbato. En el Etihad, el City empezaba a percibir el peligro. Pimenta ya había dejado claro que no habría largas negociaciones. Si el Madrid pagaba, Haaland se iría. Y el noruego, lejos de temer compartir vestuario con Mbappé, se ilusionaba con la idea. Lo veía como una alianza de depredadores, dos maneras distintas de destrozar defensas, un mismo objetivo. Una dupla para la que no existe sistema defensivo capaz de resistir. Es fácil imaginar la escena. A Haaland, con la camiseta blanca pegada al cuerpo, el 9 a la espalda, trota hacia el círculo central mientras Mbappé se coloca a su lado. El Bernabéu ruge con un sonido que no es solo ruido, es fe pura. Los rivales, en el túnel de vestuarios, intercambian miradas que delatan la misma sensación. No hay táctica que frene lo que viene. Porque fichar a Haaland no es solo añadir goles, es empezar cada partido con medio resultado en el bolsillo. Si Rodrigo o Vinicius se marchan, el momento es ahora. No es solo cuestión de llenar un hueco, sino de lanzar un golpe sobre la mesa que retumbe en Múnich, Londres y París. Un mensaje que diga, el Madrid no solo compite, el Madrid dicta las reglas. Un Real Madrid con Haaland no sería un equipo. Sería una advertencia. Y en Chamartín, asustar al rival es tan importante como ganarle. Porque cuando el miedo entra en el vestuario contrario, la mitad del trabajo ya está hecho.